Radioactivo. Data. Censura. La sola mención de la palabra se interpreta como sinónimo de represión y abuso contra las más elementales libertades de expresión. Pero siendo objetivos, es fácil notar que de tanto usar la palabra en discursos sociales y políticos, ha perdido su sentido original y se repudia a la censura a veces sin saber si de veras es todo lo que se dice de ella o por qué sigue siendo tan utilizada por ciertos sectores con o sin justificación aparente. Censura proviene del latín censor, que significa el que examina, evalúa o critica. En los tiempos del Imperio Romano, el censor era un funcionario de gobierno encargado de realizar los censos de población y tenía la autoridad de imponer multas y castigos a aquellos que no se apegaran a las leyes y costumbres o que demostraran actos de cobardía. Con el paso del tiempo, aunque los censores desaparecieron a causa de la corrupción en el imperio, el término censura permaneció. Según el diccionario, censurar es el simple acto de aprobar o reprobar algo. Esta situación implica también tener cierto nivel de autoridad para criticar y juzgar, y de ahí determinar si algo se aprueba o no con conocimiento de causa. En términos de política y sociología, el acto de censurar implica también ejercer cierto poder para de una vez controlar que lo que se considera reprobable no se lleve a cabo. El propósito de la censura es mantener estable el status quo de una comunidad, imponiendo una serie de prohibiciones preventivas o eliminando los elementos incómodos. Es por esta razón que la censura es muy común y hasta a veces esencial para mantener el control en organizaciones religiosas y gobiernos. Aunque claro, a veces sucede que el poder supera a la autoridad en la materia, y entonces la censura surge de manera arbitraria y subjetiva, según los principios personales de quien esté al poder. Antecedentes de la censura. La censura como tal nació con los primeros códigos religiosos. Un ejemplo está en el Antiguo Testamento, donde de los 10 mandamientos que Moisés relata haber recibido como revelación divina, 8 son prohibiciones que censuran ciertas conductas indeseables. En muchas culturas antiguas, la mejor manera de asegurar obediencia era apelando a poderes muy superiores como los de dioses y espíritus. Sin embargo, es importante notar que muchas de las prohibiciones y censuras servían como un medio práctico para asegurar la estabilidad en sociedades donde aún no se creaban sistemas políticos definitivos. Por el año 1360 a.C., el faraón conocido como Akenatón intentó imponer un culto monoteísta en Egipto. Su intención era unificar todos los cultos a los diversos dioses, imponiendo una sola religión dedicada a Atón, el dios del sol, y de paso, restarle poder a la casta de clérigos. Al morir su sucesor, Esmencare y los sacerdotes impusieron una fuerte censura contra Akenatón. Ordenaron destruir sus poemas, derribar casi todas sus estatuas y borrarlo de los registros públicos en papiros y jeroglíficos. El solo hecho de pronunciar su nombre fue considerado un acto de herejía hasta casi el año 5 a.C. Otro de los casos más conocidos de censura en la antigüedad fue el del griego Sócrates. Este filósofo, famoso por su frase, "Yo solo sé que no sé nada", buscaba respuestas preguntando y cuestionando todo. De esta manera, hizo que muchos estudiantes se dieran cuenta de que tampoco sabían nada, que varios militares notaran que ni ellos sabían qué era el valor y que los políticos no tenían ni idea de cómo gobernar. No es extraño entonces que se hizo de varios enemigos que terminaron acusándolo de hereje y pervertidor de menores. Al final, censuraron sus ideas de tajo, condenándolo a morir ingiriendo cicuta en el año 399 a.C. La censura se institucionalizó como un recurso de control del Estado durante el Imperio Romano. En el año 35, el emperador Calígula impuso una fuerte censura contra el relato de la Odisea. Prohibió la lectura de esta obra escrita 300 años atrás por el griego Homero, pues temía que el pueblo se inspirara por los ideales de los héroes griegos y en consecuencia se sublevaran en su contra. Y claro, su pasatiempo favorito era alimentar leones en el Coliseo con cristianos por difundir ideas contrarias a la religión politeísta oficial. A la caída del Imperio Romano, empezaron a surgir numerosas ciudades-estado que evolucionaron en feudos medievales. Ya que el poder estaba relacionado proporcionalmente con la cantidad de tierras poseídas, las guerras de conquista eran frecuentes, pero al final, los reyes tenían el problema de mantener el orden social. Una
forma de obtener un orden generalizado fue imponiendo la religión católica, la cual a su vez se ocupó de censurar todo lo que consideraba pagano o hereje, como los versos del Carmina Burana, manuscrito que permaneció durante siglos en la lista de libros prohibidos por la Iglesia hasta que Karl Orff lo musicalizó en 1895. Sin duda, la censura llegó a su punto máximo cuando en 1478 fue creado el Tribunal de la Santa Inquisición, la cual hasta la fecha es casi un sinónimo de represión extrema. La Inquisición tenía como misión localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. En un principio, la pena habitual era solo la excomunión, pero con el reconocimiento del catolicismo como religión oficial en varios reinos, los herejes empezaron a ser considerados enemigos del Estado y así empezó la práctica de torturas y ejecuciones, las cuales eran unas muy efectivas armas de censura contra aquellos que escribían o difundían ideas que se consideraban blasfemias o alteraciones del orden público. Quema de libros. Es la práctica ceremoniosa de destruir una o más copias de un libro o cualquier trabajo escrito en una hoguera. Este tipo de censura se lleva a cabo desde la invención de la escritura y fue bastante popular durante el Renacimiento y el Tribunal de la Inquisición, el cual quemaba por igual a libros que a personas. Desde mediados del siglo XX, la costumbre de hacer fogatas de este tipo se ha extendido para abarcar también quemas de discos, cassettes y videos, aunque generalmente solo la llevan a cabo sectores ortodoxos o extremistas. La quema, usualmente llevada a cabo en un espacio público, suele ser motivada por principios morales, políticos o religiosos en contra del material en cuestión, y más que efectos prácticos, tiene una finalidad simbólica, para evidenciar la censura contra las ideas representadas por el objeto quemado. El caso más antiguo registrado de quema de libros data del año 325, cuando los libros del obispo Arrio de Constantinopla y sus seguidores fueron quemados por herejía. La razón fue que Arrio se negaba a aceptar como dogma de fe que Jesucristo fuera una faceta del propio Dios. Irónicamente, la censura en su contra solo lo hizo más popular, creando una corriente de pensamiento filosófico y religioso que se mantuvo viva hasta el año 1000. En el año 1242, en Francia, fueron confiscadas 10.000 copias del Talmud y quemadas en una hoguera masiva en París por orden del rey Luis IX. Independientemente de que leer el Talmud significaba ser excomulgado si se era cristiano, Luis IX tenía la idea de que el Talmud estaba lleno de errores y datos históricos falsos. Su acción fue aplaudida por el Papa Inocencio IV, quien todavía le dio permiso al rey de organizar una segunda quema masiva de 8.000 ejemplares del Talmud en 1244. En el año 1497, el monje Girolamo Savonarola convocó a muchos de sus seguidores a realizar en Florencia, Italia, lo que llamaba una hoguera de vanidades, la cual en sí era una campaña de quemas de textos y pinturas eróticas, libros paganos, juegos de mesa como las barajas y el ajedrez, cosméticos, copias del Decamerón de Boccaccio y todas las obras de Aristóteles y Pitágoras por considerarlos blasfemos. En un caso de justicia poética, Savonarola mismo fue enviado a la hoguera junto con sus ensayos y panfletos, acusado de herejía, después de que intentó censurar las costumbres licenciosas de los burgueses y la corte papal en Roma. En 1821, el escritor alemán Heinrich Heine acuñaría una frase ya célebre contra la censura: donde quemen libros, terminarán quemando seres humanos. Casi 100 años más tarde, el régimen nazi fue del dicho al hecho, pues se organizaban quemas masivas de autores judíos y ya ni hablar de lo que pasaba si la Gestapo pescaba a uno de esos escritores. La mayor quema de libros fue realizada el 10 de mayo de 1933 en Berlín, cuando tropas militares y estudiantes simpatizantes del nazismo quemaron cerca de 25.000 libros, incluyendo trabajos de Thomas Mann, Mark Twain, Sigmund Freud, Albert Einstein, Karl Marx y H.G. Wells. En décadas más recientes, varios grupos musulmanes han organizado quemas del libro Los versos satánicos por considerarlo blasfemo. De igual manera, varios sectores cristianos en Estados Unidos e Inglaterra han organizado quemas de libros de la serie de Harry Potter por el simple hecho de tratar temas de alquimia y hechicería, los cuales, según el dogma de la fe católica, se relacionan con fuerzas infernales. Hace ya 4 años, en Puebla y Guanajuato, se organizaron algunas quemas de artículos relacionados con el videojuego y serie animada de Pokémon, también porque a alguien se le ocurrió decir que eran satánicos. Censura en cómics y caricaturas.
Uno podría pensar que no hay nada más inocente que algo dirigido a niños, pero curiosamente, son las obras dirigidas a este público las que con más frecuencia son blanco de las censuras más tontas. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. En 1948, el psiquiatra Frederick Bergham publicó su libro La seducción del inocente, donde aseguraba que los cómics policíacos de horror y superhéroes incitaban a los niños y a los jóvenes al crimen, la violencia y la homosexualidad. De hecho, de los planteamientos de Bergham fue de donde salió la idea de una posible relación gay entre Batman y Robin, o el cuestionamiento que de dónde habían salido Hugo, Paco y Luis, siendo que el Pato Donald no estaba casado con la Pata Daisy. Podrían parecer divagaciones ociosas, pero el caso es que por venir de un psiquiatra titulado, esas opiniones tuvieron eco en la opinión pública, que culminó en una gran campaña de censura tras la cual los cómics policíacos y de terror fueron prácticamente erradicados. En total se censuraron poco más de 80 revistas, cuya venta a menores de 18 años se castigaba con multas de $500 de entonces o hasta 6 meses de cárcel. Al final, los editores de cómics tuvieron que crear un código de autocensura, aún vigente entre los editoriales como la DC Comics. En fechas más recientes, en 1989, la edición estadounidense del primer libro de ¿Dónde está Wally? Fue censurada en librerías y bibliotecas. La razón fue que en una de sus escenas de acertijos hay una mujer con el pecho descubierto tomando el sol en una playa. La mujer boca abajo sobre la arena solo mide 1.5 centímetros y está a medio voltearse, después de que otro personaje deja caer un refresco helado sobre su espalda. De modo que únicamente muestra un pezón que apenas se ve. Sin embargo, a los censores les pareció excusa suficiente para prohibir la venta del libro en vez de editar ese dibujo diminuto. Actualmente, esa página está omitida de las ediciones gringas, pero no de las europeas. Las películas de Disney siempre han resultado particularmente polémicas, a veces por razones francamente ridículas. Dumbo, por ejemplo, incomodó a muchos afroamericanos, ya que uno de los cuervos vagos que enseñan a Dumbo a volar se llama Jim, y Jim Crow era el nombre coloquial con el que se llamaba al viejo código legal que obligaba a los negros a viajar de pie en autobuses y a comer solo en restaurantes para gente de color. Otra situación relacionada con Disney sucedió en 1999 debido a la versión animada de Tarzán, ya que para poder exhibirla en países como Egipto, Israel y Marruecos fue necesario alterar el taparrabos de Tarzán por unos menos impúdicos pantalones cortos. Un extraño caso de autocensura fue el de Robert Crumb y su tira cómica Fritz the Cat. En la década de los 60, Crumb fue un popular autor underground por sus historias que hablaban de sexo y drogas, y el animador Ralph Bakshi le ofreció adaptar sus cómics a dibujos animados. Crumb se opuso, pues su intención era mantenerse lejos de todo lo mainstream. Pero su esposa, deseando el dinero extra, le vendió a Bakshi los derechos de Fritz. Molesto por esta situación e imposibilitado de detener la producción, Crumb mostró su desacuerdo matando a su personaje en los cómics, aunque su popularidad era ya enorme. En años recientes, los cortos animados de los Looney Tunes y otras caricaturas clásicas han sido particularmente tijereteados por la censura al ser retransmitidos por canales de televisión por cable, eliminando muchos chistes de estereotipos étnicos, como cuando a un personaje le explota algo en la cara y la ceniza lo hace verse como negro bembón. Particularmente el año pasado, hubo un caso muy sonado de latinos de Miami y Los Ángeles que exigían la completa censura de Speedy González del canal Cartoon Network por, entre comillas, presentar una imagen demasiado estereotipada de los mexicanos. La música censurada. Prácticamente cada mes en las noticias de espectáculos hay una o dos notas respecto a que tal intérprete o tal canción han sido censurados por su letra, sus pasos de baile o la imagen de las portadas de sus discos. Sin embargo, no es algo nuevo. En 1850 ocurrió el primer caso oficial de censura contra una obra musical. Giuseppe Verdi escribió y presentó en Venecia su ópera Tribolet,
Las autoridades obligaron a Verdi a cambiar la historia, que trata de un bufón que desea cometer regicidio en la corte del ficticio rey Francis I de Francia. Los censores temían que no faltara alguien que se inspirara por el contenido violento y saliera del teatro a matar a un rey. Al final, Verdi le cambió el nombre a su ópera, dejándola como Rigoletto. Y el rey fue cambiado por un duque, el que canta esa conocida parte de La Donna è mobile. En Estados Unidos, la censura de la música en medios masivos empezó formalmente en los 50s con Elvis Presley. La forma de bailar de Elvis era muy sensual para la época, y en muchas de sus apariciones televisivas, las cámaras lo enfocaban de la cintura para arriba, para no mostrar sus movimientos pélvicos. Para la década de los 60s, se empezaron a censurar muchas canciones a causa de sus letras que contenían mensajes sobre sexo y drogas. Canciones de los Beatles como Yellow Submarine o Lucy in the Sky with Diamonds fueron censuradas en su momento por su relación con el LSD. En 1967, Ed Sullivan prohibió a los Rolling Stones que cantaran Let's Spend the Night Together en su show de televisión, a menos que cambiaran la letra y dijeran Let's Spend Some Time Together, para no aludir tan directamente a una potencial noche de pasión. Los Stones aceptaron la condición y cambiaron la letra para esa presentación, pero los Doors no lo hicieron. Cuando para el mismo show televisivo les propusieron hacer algo similar con su canción Light My Fire. De los casos más sonados y aún recordados está el ocurrido en octubre de 1992, cuando Sinéad O'Connor fue acusada por la cadena NBC y la comunidad de la Iglesia Católica Romana por cantar a capela la canción War de Bob Marley, romper una fotografía del Papa Juan Pablo II y gritar «Combate al enemigo real». Independientemente de si Sinéad solo se estaba expresando o si cayó en el burdo sensacionalismo, el caso es que desde entonces y hasta la fecha, varias cadenas de televisión y radio en Estados Unidos e Inglaterra la han censurado a ella y a sus canciones. En septiembre de 1985, un grupo de esposas de funcionarios bajo el nombre de Parents Music Resource Center promovieron una ley que exigía poner etiquetas preventivas a aquellos discos que trajeran palabras o ideas que atentaran contra las buenas costumbres. Frank Zappa se opuso a esta censura, sugiriendo que la etiqueta debería decir: esta es la forma de conservar tu seguridad moral. No veas televisión, no leas libros, no veas películas, escucha nada más música instrumental. El entonces vicepresidente Al Gore le respondió que cierto tipo de música afecta la conducta de la gente. Pero Zappa dijo: pues yo escribí una canción que habla del hilo dental y no he visto que la gente tenga los dientes más limpios. Las etiquetas precautorias fueron impuestas especialmente en todos los discos de Frank Zappa, incluso los instrumentales. Por supuesto, para algunos, el provocar a la censura se ha vuelto parte de su imagen y les ayuda a vender más discos, como es el caso de Madonna o más recientemente Marilyn Manson, de quien, sin ir tan lejos, su disco Hollywood in the Shadow of the Valley of Death fue censurado aquí en México por su portada, donde aparece crucificado en protesta por los ataques que recibió a raíz de que se le culpara por los asesinatos de Columbine. Para la venta en algunas tiendas mexicanas, dicha portada se censuró y se cambió por una completamente negra. Censura en el cine. Censurar películas por razones políticas, religiosas o morales es algo casi tan viejo como el cine mismo, y no hay país en el mundo que no haya censurado películas en un momento u otro. A veces la iniciativa de censura surge de grupos que no tienen poder político o religioso, pero que de alguna manera esperan tenerlo, o al menos ganar notoriedad. En todo caso, de manera recíproca, a menos que exista una prohibición legal, las iniciativas de censura contra películas solo las hacen más exitosas comercialmente. El primer beso en el cine fue entre John C. Reese y May Irwin en la película muda titulada precisamente The Kiss, allá por 1896. Este corto, producido por Thomas Alva Edison, era una cortísima secuencia de la obra de Broadway The Widow Jones, pero causó un gran escándalo y controversia entre las buenas conciencias morales de la época. Herbert Stone, editor de la revista The Chapbook, llegó incluso a calificar el corto mudo de bestial, grotesco y exigía la total prohibición de la película por parte de la policía. En 1915, Margaret Sanger, entonces una activista de la moralidad y la decencia, produjo y protagonizó una película de propaganda titulada Control de la Natalidad.
Irónicamente, esta fue la primer película censurada por la Suprema Corte de Estados Unidos por atentar contra la moral al aludir a situaciones sexuales. La película, donde no hay ni un desnudo o siquiera un besito de las buenas noches, presentaba una dramatización de una familia que decide recurrir a la castidad como método de planificación familiar. En 1930, la película Ben-Hur fue censurada en China bajo el argumento de que contenía propaganda de creencias supersticiosas, específicamente del cristianismo. Desde el momento en que el cristianismo es prácticamente inexistente en China, la censura es actualmente una prohibición efectiva y ninguna versión fílmica de Ben-Hur ha sido exhibida de manera comercial en ese país. Para la década de los 40, en Hollywood se impuso un código de buena conducta para moralizar los contenidos de las películas. Entre las prohibiciones de contenido que había, los únicos desnudos permitidos eran en documentales, y solo si eran de personas no occidentales. Mostrar homosexuales estaba tajantemente prohibido. Por supuesto, no faltaron quienes se dieron sus mañas. El director Vito Russo, en su película The Harmless Sissy, pudo presentar a un hombre afeminado. Su truco fue que, según la historia, todo era un producto de la imaginación del sujeto, y por tanto su homosexualidad técnicamente no existía. Seguramente más de una vez han visto por televisión abierta la película de Steven Spielberg, El color púrpura, con Whoopi Goldberg. Pues resulta que esta película de 1984, durante su rodaje generó gran polémica entre varios sectores. Había ciertos grupos que exigían la censura de la película por ser feminista al grado de la antimasculinidad. Por otra parte, grupos de afroamericanos estaban inconformes por el uso de la palabra nigger en varios diálogos, pese a que era una palabra común en la época representada en la historia. Más todavía, cuando finalmente se estrenó, se censuró en la India por su sutil contenido lésbico. Si existe un tipo de películas censuradas en todo el mundo, esas son las películas snuff. Existe aún el debate entre si de verdad existen estas películas de personas reales siendo torturadas y mutiladas. En todo el mundo su exhibición está censurada por su contenido violento y su sola filmación y venta constituye un delito. Un detalle curioso a notar es que existe una censura generalizada contra la violencia sangrienta, pero las leyes de muchos países se muestran tolerantes y aceptan la ultraviolencia como libertad de expresión, siempre y cuando se trate de simulaciones y efectos especiales. El tiempo se nos ha agotado. Faltó mencionar muchos otros casos de censura, como el que actualmente en Israel esté prohibida la música de Wagner solo porque a Hitler le gustaba y la consideraba uno de los fundamentos del nazismo. O como el del año pasado, donde la Biblia fue censurada en una escuela de Minnesota por sus pasajes de incesto, desnudos y violencia. Y este data no podía estar completo sin la última puntada prohibitiva de Estados Unidos. Por presión de Estados Unidos, no verán Bowling for Columbine en Brasil. Así es, la embajadora de Estados Unidos en Brasil convenció a la ministra de Asistencia y Promoción Social, Benedita da Silva, de que suspendiera la exhibición gratuita en barrios pobres y conflictivos del documental Bowling for Columbine de Michael Moore. El documental es un elocuente alegato a favor de la prohibición del comercio de armas de fuego, como ya les informamos en el data anterior, y es un tema de actualidad en Brasil. Pero la embajadora considera que la obra contiene también un fuerte mensaje antiestadounidense. Recordemos que Bowling for Columbine ganó este año el Oscar al mejor documental. Ustedes no se repriman y envíen todo lo que quieran decir. Preguntar, comentar, protestar, corregir o renegar al email warpig@radioactivo.com.mx. A ver, este data que acaban de oír fue elaborado y procesado libremente y sin recato por el del Warpig y el de Israel Pérez. La información fue recopilada y escrita por el S de Uriela Durán. Ay, me falta el del argentino que ayudó. Los locutores Silana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente fueron quienes le dieron voz a esta. Data es una producción de Radioactivo para el 0985. Data.